Bienvenidos a iLíderes por 25, el podcast que reúne las voces de quienes dieron vida a nuestro ecosistema hace 25 años, cuyos relatos documentan los hitos que han marcado la evolución del comercio electrónico al digital commerce. Ponte cómodo, estás por escuchar un testimonio único que define a nuestra industria. Gabriel, ecosistema por 25. Primero, ¿te imaginas que vamos a llegar a 25 años de hablar de digital commerce, del comercio electrónico, del impacto del digital sobre todo, ¿no? Porque en estos 25 años pasó mucha agua por debajo del puente. No, la verdad que no. Uno mira hacia atrás y hace retrospectiva de lo que ha pasado en estos 25 años. La verdad que uno dice, wow, han habido muchos cambios, las cosas se han acelerado, se han modificado, pero uno nunca pensaba que íbamos a estar en estas instancias, ¿no? Después de tanto tiempo, seguir conversando de temas digitales y seguir conversando de lo que está pasando hoy día y lo que va a pasar quizás probablemente en los siguientes años. Bueno, empecemos con el Gaby digital. ¿Cuándo te cayó la ficha? Porque vos venís de la logística, de lo más aburrido, pero lo más importante de toda la cadena de valor, porque siempre decíamos que lo más aburrido es la logística, la operación, pero de repente nos dimos cuenta que antes sí era location, hoy es operación y logística, propio de tercero, ¿no? Pero ¿cómo empezó el Gaby digital? Después te voy a preguntar cómo empezó el Gaby piloto, ¿no? Pero ¿cómo empezó el Gaby digital? No, esto fue... Si te acordás, ¿no? No, ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Todavía tengo memoria. Esto fue en el 2008. Sí. 2008. Yo, la verdad que hasta el 2006 había trabajado en compañías donde la operación, la logística era una de las principales ADN y por eso tú me lo mencionas siempre. Yo llegué a trabajar en la compañía que estaba antes, que es Ripley, y en el 2006. Y en el 2008 se planteó el desafío como compañía de poder acelerar justamente el modelo que teníamos dentro del e-commerce. Y una de las cosas que se veían, y todavía incluso yo creo es muy relevante, parte importante de todo lo que es el desarrollo de una plataforma de venta digital, no solamente es en la tecnología propiamente tal, ni el negocio, sino que también la operación logística. Hoy día vemos grandes players que hoy día, gracias a su operación logística, el pilar es eso, o sea, entonces, es su principal activo. Exacto. Entonces fue una migración que me pareció lógica y la invitación fue también desde la compañía, entonces tomé el desafío y ahí, estamos donde estamos hoy día. Bueno, vos sabés que este ecosistema por 25 es un homenaje, estamos haciendo tributo a aquellos que fueron la primera generación de e-comercionistas, la primera generación que construyeron este ecosistema, los pilares, porque esto no fue, viste, evolución espontánea, no fue vino el Espíritu Santo con todo respeto y nos dijo acá vamos a crear el ecosistema del digital commerce. Fue un trabajo que fueron muchos dedos que tuvieron que hacer un puño, y te traje una sorpresa, que vengo, vos sabés que vengo paseando con esta sorpresa por todos los países, que es entregarte el casco de Ayrton Senna. Para mí, ¿no? Para la foto, sí. El Ayrton Senna, algún día puede ser que te dé uno firmado, ¿no? El Ayrton Senna del Digital Commerce, ¿no? Porque has piloteado y estás piloteando distintas escuderías en Fórmula 1, ¿no? Porque con volúmenes grandes, y tenés que estar en estos papiros, los e-papiros del Mar Muerto, porque la gente tiene que conocer de dónde salió todo esto, ¿no? Cómo fue construido, porque no somos muchos Quijotes y Sancho Panzas que nos juntamos en forma colaborativa con nuestros molinos de viento, que vamos a hablar de los molinos de viento, pero antes de eso me tenés que definir 3 momentos en estos 25 años que para vos fueron bisagra. Y como veníamos hablando, te voy a sacar la pandemia. La pandemia fue un cambio de era. Entonces, ¿cuáles fueron para vos los momentos bisagra que vos decís, sabés que a partir de este momento es como que yo como piloto tenía más gasolina o tenía más me aceleró, fueron anabólicos, fueron turbinas que me ayudaron a potenciar? Mira, la verdad que hay hartos momentos, yo creo que han existido hartos puntos donde las pendientes se han ido acelerando. Yo creo que si uno quisiese tomar algunos que a mí por lo menos me llaman la atención, creo que el primero grande fue que las compañías de retail comenzaron a ver esto con un poco más de seriedad. Ponémelo en línea de tiempo. ¿En qué año lo pensás que Cuando sucedió? Yo creo que un poco tomé el desafío dentro de Ripley en el 2008, fue ya de las primeras... Bueno, Chile siempre fue pionero en eso, ¿no? Claro. Ahí en el 2008 fue cuando primero ya
se sintió que la compañía le empezó a dar mucho foco a esto, le empezó a dar prioridad dentro de su roadmap estratégico, dentro de sus planes. Veíamos como el mercado digital probablemente en Estados Unidos venía creciendo en Amazon, venía desarrollándose, entonces dijimos, oye, aquí hay algo que hay que empezar a desarrollar. Creo que ese fue un momento importante porque creo que las compañías empezaron a crear estos equipos. Que empezaron a jugar el partido, Exacto, ¿no? empezaron a salir a la cancha. Porque no le dejaron el océano azul a los pure players. Creo que es un momento importante porque en ese minuto lo que sucede también es que muchas compañías empiezan a armar estos equipos y se empieza a dar que todos empiezan a mirar el e-commerce como una alternativa válida para el desarrollo de su compañía. Yo creo que ese para mí es como el puntapié inicial. Y dame porque me gustó cuando hablábamos en off algo importante que decías, que era ¿por qué no lo veían? Porque yo decía, ¿por qué le dejaron tanto tiempo a jugadores pure player avanzar? ¿Y por qué no lo aceleraron más? Porque vos decías, bueno, empezaron, pero no lo aceleraron, porque ahí era Sancho Panza vos, ni siquiera Quijote. Porque la verdad que tenías, pero te daban muy pocos recursos. ¿Por qué? ¿Por qué sucedía eso? ¿Cuál era el justificativo? ¿Cuál era el racional? O sea, en esos años lo que uno miraba era que los retailers se expandían, tanto en locales, plazas, por ende, y también países. Estaban todos con una aceleración hacia poder llevar el crecer a nivel crecer a nivel de tiendas. De tiendas, ya sea mercado, localmente, ¿no? o internacionalmente. ¿Ya? Y en esa búsqueda también... Y el mercado respondía, porque claro, crecía. Y respondía positivamente, porque crecían. Y la gente, eran rentables. La gente iba... Piensa que lo que ha cambiado en el tiempo también, antes de ir a un centro comercial, tú ibas porque tenían las tiendas anclas, y las tiendas anclas eran los puntos de encuentro en donde la gente iba a comprar y por ende iba al mall. Hoy día eso también ha cambiado. Hoy día van a los centros comerciales porque hay restaurantes, hay cine, pero el hábito cambió. Cambió. Pero en ese tiempo reaccionaba positivamente frente a este tema. Entonces, ¿qué sucede? Que las compañías buscaban crecer y ser rentables. Y el e-commerce era algo caro que tenían que invertir, en donde tenían que apostar porque no sabían a dónde iban a llegar. Por lo tanto, no le colocaron el suficiente apoyo. Existía, yo no digo que no, por eso empezaron a crearse estas áreas, pero probablemente no a la velocidad y con la intensidad que a lo mejor era necesaria para poder ir a competir en lo que hoy día existe en el mercado. Había un justificativo también que el peso del digital sobre el total era el 2%, el 1%, no eras ni siquiera una tienda. No, entonces, si tenías 200 tiendas, te daban... Y no llegabas a pesar una tienda ni eras un proyecto. No, y además piensa que en esos años la realidad era que si tú querías hacer un proyecto tecnológico... hay mucho CAPEX. Mucho CAPEX, o sea, infraestructura, tiempos, desarrollo. Sí. Recién en esa época empezó el tema de open source, de software as a service. O sea, ver proyectos cloud como hoy día era un sueño, o sea, no se veía. De hecho, me acuerdo... Sí, oye, ya necesitamos aumentar las capacidades, no sé, de las plataformas digitales. Oye, ya, compremos más servidores, hagamos granjas de servidores. O sea, eso hoy día la gente más joven dice, ¿de qué están hablando? O sea, no, y hay una realidad también, que ahí impactó también, en esa misma época, como si fueran dimensiones, vino el mobile, ¿no? Porque ahí el mobile empezó a ser... Si querés, yo me acuerdo perfectamente que la ubicuidad, vos en el smartphone como smartphone o la pantalla touch, el analógico pasó a ser un aparato que podías hacer más cosas y se podía comprar no desde el desktop, sino desde otro lado. Claro, pero piensa que en esas épocas la gente que navegaba era el 5%, 10% por un smartphone para navegar en los sitios. Los sitios no estaban preparados, o sea, navegar era complejo. No lo que sucedería, pero hoy día, no sé, el tráfico debe ser al contrario, debe ser 80-20 en esa época. Entonces, todo ha ido... 90-10 si te juega, depende. Pero claro, pero en ese minuto aparecen los smartphones, aparecen estas... Son como aceleradores, ¿no? Claro, eso también fue un acelerador, la conexión de la gente fue mucho más fácil. Sí, el 3G pasó a ser un 3G decente. Claro, la velocidad mejoró. Ese también es un buen momento también. Si querés, otras dimensiones del ecosistema, de la infraestructura, de las plataformas empezaron a crecer. El social selling empezó a funcionar aparecen este tema de las redes sociales. Tenés Bueno, ¿cuál sería otro momento? Porque las redes sociales fueron un momento, las cuponeras fueron un momento, los marketplaces fueron un momento. Yo creo que es un mix.
Yo me acuerdo que otra etapa importante cuando aparecen las cuponeras, pero también están las redes sociales, es que empezaron a aparecer estos cupones por redes sociales. Oye, ¿tienes Ah, algo? Y aparece. Aparecen los cyber también, o sea, un poco bueno, antes que las los eventos cuponeras. masivos son un Eso, momento para vos. sí, claro, o No sea, sé. Lo pondríamos como segundo momento los eventos masivos. sí, los eventos masivos de todas maneras, o sea, creo que los cyber fueron un antes y un después, porque Sí, sí, ahí sí. ya se empezaron a sumar. Yo me acuerdo, no sé, haber estado en la Cámara de Comercio de Santiago con algunos de nuestros compañeros que hacíamos estas Sí, campañas. los Quijotes, Los ahí Quijotes. era ya Quijote. Claro, y decíamos, ¿qué hacemos para empujar esto? Ya, un cyber. Y nacieron los cyber. O Sí, sea, sí, sí, sí. fueron unas cosas que aceleraron mucho. Me acuerdo Bueno, de si haber. hubiéramos sabido en ese momento que iba a tener el impacto que tiene, Ujú. lo hubiéramos acelerado mucho más. O sea, la realidad es que nos sorprendió a Pero no todos. estábamos preparados. No estábamos preparados. O sea, eran momentos en donde, claro, te Se cayó sorprende, todo. pero se cayó todo. O sea, No, y cuando no se caía todo, no podías entregar. Y claro, cuando no, espera, era así. Se caía todo. Y cuando no se caía, no podías cobrar. claro. Porque se caía el medio de pago. Y Y cuando cuando podías cobrar, no podías no podías entregar porque despachar. no tenías No capacidad. tenía que- Fue un happy problem. Sí, Happy sí. Pero problem todas esas que, cosas hicieron que las compañías empezaron a sí. poner, oye, que una ficha acá, que una ficha acá, oye, mejoremos esto. Y eso ha ido que el ecosistema Bueno, vaya creciendo, se ahí vaya. tenemos nuestro segundo momento. Y después el tercero, ¿cuál sería vos? A mí ¿Ubicas yo creo que cuál? uno de los que creo que, bueno, hay temas de tecnología, pasamos a cloud, creo que pucha, el tema de mobile, sinceramente, también es un momento importante, pero yo creo que otra cosa que ha sido bien es la aparición de los marketplaces. Sí. Creo que cuando los retailers comenzaron, no sé, por ahí, por el Empezaron a hacer sourcing 2015, marketplace. claro, No el marketplace 2014, tradicional, sino el marketplace retail que empieza a profundidad a tener sellers, a ser más colaborativo, claro, en a donde, llevar la venta en verde a otra escala, si claro, querés. porque antiguamente estaba esta venta en verde donde tú te asociabas con, no sé, con tus proveedores tradicionales, que lo único que hacías era, en vez de tener inventario tú, lo tiene él, y en vez de despacharlo tú, lo despacha el otro, ya, pero ese modelo cambió cuando aparece que los retailers comienzan dentro de sus sitios a tener ventas de terceros ya como sellers. Creo que eso hizo que explotara, no sé, por la cantidad no sé, la cantidad de SKUs publicados que tienes en tu sitio, y empezó a generar este círculo virtuoso desde que tú tienes más productos, más visitas, más tráfico, genera más oportunidad de venta, más ventas, te empieza a hacer crecer, y eso al crecer, más recursos, y venga, y de nuevo esa ola a hacer crecer. Y bueno, y han habido otras más, sin duda, pero creo que Sí, sí, pero coincido que cuando ojo, y después empiezan los bancos a hacer lo mismo con su programa de fidelidad, y entonces después empezás a tener más masa crítica y tu SKU empieza a estar en distintos lados y tiene tráfico y termina convirtiendo y siendo una aspiradora, ¿no? Una aspiradora de venta. Claro, claro. Entonces todos empiezan a ver que pueden hacer negocio en el mundo digital porque dicen, oye, tengo el producto, o tengo el medio de pago, o tengo tráfico. Sí. Entonces empiezan a tratar de buscar esos puntos de conexión con los clientes para poder obviamente monetizar estas variables. ¿Y dónde metes la omnicanalidad y su evolución hacia el comercio unificado? ¿Es un momento? Porque ahí creo que fue también algo que es transversal o fue un momento donde decir, bueno, salimos del concepto romántico de omnicanalidad y lo hacemos realidad porque tenemos el volumen y necesitamos las tiendas para poder atender ese volumen. Mira, sí, también puede ser categorizado como un buen momento. Creo que cuando las compañías vieron que el cliente tenía que estar al centro y teníamos que entregarle la mejor oferta independiente del canal donde el cliente estuviese comprando, este concepto de omnicanalidad también transformó a las compañías porque tuvo que hacer que los puntos físicos trabajaran para el mundo digital para el mundo físico, y se produce esta integración, porque la verdad de las cosas es que hoy día no hay ninguna compañía que no pueda hablar si es que no está unificada o esté con una evolución dentro de su estrategia hacia la omnicanalidad. O sea, creo que sobre todo aquellas que no son pro players digitales, me estoy refiriendo a aquellos A los que son, tienen un activo claro, muy importante. Ahí vamos a tocar un tema. entonces yo creo que también hizo que las compañías le pusieran mucho más trabajo interno a poder solucionar estas fricciones que generaban estas inconsistencias entre canales, tratando de hablar de omnicanalidad. Y ahí un poco para matar yo lo que llamo los mitos, ¿no? ¿Te acuerdas que mucho tiempo el retail, dentro de su speech, era queremos ser customer centric o somos customer centric y queremos ser omnicanales para poder atender? Y era como un tema romántico, ¿no? Lo decían porque tenía que estar en su misión, ¿no? Pero la realidad es que no lo hacían porque manejaba todo en silos y era imposible tener una experiencia sin fricciones que sea omnicanal.
el comercio unificado vino a hacerlo realidad, pero para mí eso fue porque nos trajo volumen. El volumen fue el que obligó a ser unificado. Porque si no, no podías crecer. Si no lograbas pasar del verso, del speech, del bla bla, a los hechos, no podías tener las tasas de penetración de 2 dígitos. Porque si no eras omnicanal, o no, mejor dicho, no eras unificado, porque para mí el omnicanal es el consumidor. Nosotros somos unificados. Porque no somos omnicanales. Si fuera por nosotros, atenderíamos entre comillas, ¿no? Por el canal más eficiente que podemos atender al cliente, no por el canal que el cliente quiere ser atendido. Sí. Esa es la realidad, porque vos vas a ser a lo más eficiente y productivo, no a lo que... Después estamos en el concepto de customer centric, que dijimos, bueno, cambio, no es el canal más eficiente para mí, sino es el canal más, el que elige el consumidor. Pero después, ¿quién lo paga? Vamos a ser buenísimo. Lo elige el consumidor, pero eso no es rentable, ¿entendés? Y es lo que pasa con muchos jugadores. Sí. Amazon es uno. Prime es fantástico, pero pierde 14.400 millones de dólares en el 2022 para tener a todos sus más de 200 millones de consumidores Prime con un servicio Prime. ¿Quién paga el Prime? El consumidor no está dispuesto a pagar ese nivel de servicio. Lo paga si crece el ecosistema, todo lo demás que tengo que hace que el negocio total cierre. Pero ahí está, yo creo que hemos logrado hoy y montarte sobre el metro cuadrado, sobre tus activos más importantes, ese si queremos, speech romántico pasa a ser realidad, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, siento que las compañías igual dicen ser customer centric, pero probablemente todavía falta para eso. Sí, bueno, igual el customer cada vez está más lejos. Cuando pensás que llegaste a ser customer centric, se te fue 100 metros más, ¿no? Porque lo que sucede es que... Te va dejando la meta más lejos. Claro, hoy día lo que está pasando es que las competencias o las carreras ya no son entre grandes y chicos, sino que son entre los rápidos y los lentos. Entonces, ¿qué sucede? Que aparecen muchas de estas compañías que hoy día pueden hacer su evolución de cara al consumidor de forma ágil y rápida, y van dejando las empresas que son un poco más grandes, un poco más pesadas, las van dejando atrás. Entonces, esa sensación de ser customer centric en las compañías grandes muchas veces se les va corriendo la vara porque la exigencia empieza a moverse. El consumidor evoluciona también. El consumidor evoluciona, la necesidad evoluciona, los requisitos también. Los hábitos cambian mucho, ¿no? O sea, la realidad es que es más exigente, ¿no? Yo creo que ese más pilar, fácil, más difícil a ver. Ese es un pilar que permanentemente va a estar. No sé, yo a mi juicio creo que va a ser siempre, bueno, y finalmente todas las empresas nos debemos al cliente, y por lo tanto siempre debería ser parte importante de nuestra estrategia. Un bonito desafío. No, sí, es apasionante. Bueno, y para ir cerrando, tengo una, no quiero dejarlo de hablar sobre los molinos, ¿no? Los clásicos molinos de viento con los cuales nosotros teníamos que pelear, ¿viste? Tipo, ¿te acordás cuando uno leyó Don Quijote? Y ese molino era, ¿te acordás? Medio de pago, prevención de fraude, es que estaban en los dos. Fraude, medio de pago era... no quiere dejar la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito, seguridad, confianza, logística y si querés regulación. No hay una ley de comercio electrónico. Entonces, porque no hay una ley, no nos metemos. Todo esto sigue siendo un mito, o sea, fueron mitos porque lo hicimos igual. Es cierto que vos tenías, no vamos a hablar de jugadores, pero tasas de aprobación por debajo del 50%, que había la penetración de las tarjetas de crédito. ¿Viste? El clásico speech que te decían, no, todavía la penetración es muy baja. Y por eso, vamos a ir al caso de México, México te dice, no sé, la penetración está por debajo del 30%, y de repente un Coppel, un Electra y otros jugadores hicieron un negocio espectacular, dándole crédito al 70% que no le dan los bancos, porque los bancos no lo vieron y de repente crearon monstruos que hoy potenciaron el digital a través de una debilidad o una escasez que había en el mercado. Esos molinos, ¿cómo los ves ahora? ¿Cuáles son ahora nuestros molinos nuevos? No, yo creo que, como estamos conversando, o sea, cada día esta cosa va evolucionando. Yo creo que, por ejemplo, todo lo que es la personalización de la experiencia del cliente al momento de comprar se está transformando en algo que los retailers quieren trabajar y hacerlo bien. Sí. Y ahí viene con todo este boom de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial y ese tipo de cosas que nadie sabe, o sea, saben que es útil, pero todavía están esas dudas de cómo hacerlo, de cómo integrarlo, de cómo usarlo en sus procesos. Entonces yo creo que ahí viene algo que se sabe que viene,
pero todavía no está tan claro de cómo usarlo y cómo hacerlo. Bueno. Ahí viene un mundo, creo que por explorar de forma importante. Bueno, y para ir cerrando, siempre cerramos con, si tuvieras que definir estos 25 años en una frase, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Una montaña rusa. ¿Ah? ¿Más de bajada o de subida? ¿O mixto? Mixto, ¿no? Pues la bajada era interesante, pero la subida había que subirla. Sí, claro. O sea, montaña rusa sin motor, ¿no? Sí, montaña rusa tracción a sangre. Montaña rusa, porque momentos en donde estás arriba, eres como, no sé, la estrella, después de, no sé, un año, al año siguiente, no sé, y la estrella se puso por delante la luna o el sol y que no se ve. Entonces yo creo que es una montaña rusa. Momentos de mucho éxtasis, de mucha alegría, momentos más duros, llenos de oportunidades y muchos cambios. ¿Cierto? Esto ha ido cambiando permanentemente, es como construir el avión en vuelo, o sea, permanentemente estás haciendo cambios. Bueno, primero, Gaby, sabes que te apreciamos mucho, te aprecio mucho. Este es un homenaje, un tributo a los que hicieron posible que estemos hablando en toda Iberoamérica, no solamente en Chile. Vos jugás el partido, como piloto estás en varios circuitos de varios países, en varios campeonatos participando, has llevado y has ganado campeonatos y has estado en el podio en muchos, y eso es algo que hay que valorarlo, hay que destacarlo. Entonces nuestro humilde tributo y homenaje a todos los que hicieron posible que hoy estemos hablando de 25 años. Así que seguimos con más Ecosistema por 25, en este caso con Gabriel, uno de los históricos de nuestra industria. Gracias por unirte a iLíderes por 25. Si este contenido te ha gustado, compártelo para que más personas puedan navegar el origen de nuestro Digital Commerce. No olvides suscribirte para no perderte las próximas conversaciones con los líderes que continúan escribiendo la historia de nuestro ecosistema. Hasta la próxima, donde seguiremos explorando, aprendiendo y construyendo el futuro digital juntos en iLíderes por 25.